Oye, ¿quieres saber cuáles son las diferencias entre coaching, mentoría y psicología? Porque la línea se ve delgada y es confusa. Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Oye, soy Liliana, muchísimas gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Pero si dices, bueno, ¿quién es esta persona? ¿Por qué me dice que si estoy regresando al canal? No la había visto antes y es la primera vez que diste con alguno de estos videos. Bueno, excelente. Quédate con nosotros, suscríbete, únete a nuestro grupo. Mira, en este canal, si lo agregas a tus favoritos, va a ser tu canal de coaching, porque principalmente es el tema del que te vas a encontrar aquí muchísimo contenido. Aquí hablamos sobre coaching profesional, pero también te vas a encontrar temas que revisamos acerca del crecimiento personal para ver nuestra evolución como personas, para convertirnos en nuestra mejor versión y, ¿por qué no? Incluso te vas a encontrar por ahí unos videos acerca de la motivación para darnos ánimos todos los días. Y mira, el día de hoy quiero hablarte a ti, si eres una persona que te interesa conocer más acerca de coaching profesional, te gusta y estás pensando en implementar la metodología en casa, en la oficina, con los compañeros. Bueno, pues precisamente el día de hoy quiero hablarte de forma general qué es coaching y cómo es diferente a la mentoría o a la psicología. Porque en ocasiones, si te has hecho la pregunta de, bueno, ¿el coaching es como ir a terapia? O el coach es como si tuviera un mentor. Bueno, hay diferencias muy puntuales que hacen cada una de estas profesiones únicas y las convierten en profesiones que te pueden brindar soluciones y que te pueden dar beneficios muy específicos para trabajar cosas diferentes. Por ejemplo, primero que nada, si tú has escuchado cuál es la psicología o probablemente has dicho, oye, bueno, ¿sabes qué? Tengo algún problema o tengo alguna meta o alguna cosa que quiero resolver y me gustaría ir con un psicólogo. Bueno, la psicoterapia es una profesión hermosísima. Hay muchísimos profesionales que te ofrecen ese tipo de servicio en el mercado con los que puedes ir para tratar temas muy generales que pueden ir desde metas personales o profesionales, pero al mismo tiempo puedes trabajar con un psicólogo temas o problemas que no has logrado resolver. Si tienes algún dolor o alguna experiencia que ha sido difícil o que fue difícil porque sucedió en el pasado y eso te hace ruido en tu momento actual, no te está permitiendo avanzar y por más que quieres, vuelve a salir en el camino y vuelve realmente a causarte problema y no te está permitiendo tener una vida feliz, tener una vida tranquila. Bueno, ahí precisamente la psicoterapia te va a ayudar maravillosamente porque te va a ayudar a sanar situaciones del pasado, te va a ayudar a sanar heridas que tuviste en algunas experiencias que no te permiten ahora hacer progreso. Pero si por otro lado me dijeras, oye, bueno, pero ¿qué es esto del mentoring? ¿Qué es esto del mentoreo, Liliana? Me gustaría saber un poco más acerca de eso. Bueno, los procesos de mentoría son buenísimos también y atienden necesidades muy concretas, muy específicas, especialmente si lo que tú quieres es hacer equipo con una persona que te transmita sus conocimientos o que te comparta su experiencia en algún tema determinado. Por ejemplo, si me dices, oye, Liliana, estoy empezando un nuevo trabajo y no sé cómo hacer tal o cual cosa, me gustaría tener un mentor que me pudiera decir cuáles han sido sus experiencias, cómo lo hace, qué resultados obtuvo, cómo hacer progreso. Bueno, ahí un mentor te funcionaría maravillosamente porque esta persona te va a transmitir
transmitir todo su conocimiento y te va a poder brindar herramientas, te va a ayudar a dar siguientes pasos para que tú tomes nota de todo de eso y te pongas a aplicarlo directamente en tu situación actual. Por último, el coaching es diferente porque generalmente se ejecuta a través de forma no directiva. Y la no directividad significa que el coach en esas reuniones de acompañamiento no te va a decir qué hacer, no te va a estar dando consejos todo el tiempo o no te va a formular un plan perfecto para que tú hagas todas las acciones determinadas y con eso logres un resultado específico. Más bien te va a hacer las preguntas adecuadas para que tú tomes tus propias decisiones. Ahora, por supuesto que ese tipo de acompañamientos también se dan con directividad y aquí es en donde el profesional de coaching determinará cuál es tu necesidad y qué es lo que necesitas ahora en este momento de tu vida, dependiendo de cuál sea la meta, dependiendo de si es una meta prioritaria de corto plazo o a lo mejor si es algo que vas a necesitar en el mediano plazo. Pero importa muchísimo que tú puedas identificar qué es lo que aborda cada uno de estos temas. ¿Qué abordaría, por ejemplo, un mentor en este tipo de reuniones? ¿O qué es lo que trataría un psicólogo en las sesiones de terapia? ¿O qué es lo que se puede trabajar con un coach cuando tienes metas que están enfocadas específicamente en el momento presente y con lo cual quieres tomar acción para tu futuro? Bueno, aquí es precisamente donde viene de mucha utilidad conocer cuáles son las diferencias entre coaching, mentoría y psicoterapia, para que puedas elegir cuál de estos servicios es el que necesitas para trabajar el objetivo puntual que se te está presentando ahora. Bueno, pues espero como siempre que esta información te sea de utilidad. Déjame en los comentarios de este video si has participado en alguno de estos procesos y cómo ha sido tu experiencia. Bueno, como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.